Muy buenas a todos. Hoy estamos a día 12 de septiembre del año 2023 y hoy voy a analizar, voy a refutar a la luz de las Sagradas Escrituras un estúpido y patético vídeo que una católica, una falsa cristiana católica, una paposa llamada Betty Valen ha publicado hace un mes en YouTube. Un vídeo, como van a ver, absolutamente ridículo, estúpido, de esta pobre señora que se hace pasar por teóloga bíblica y no sabe absolutamente nada de la Biblia, ni entiende la Biblia, ni cree en la Biblia, sino lo que ha hecho es un absoluto y estúpido vídeo sin sentido, totalmente ridículo, que voy a comentar y voy a destrozar a la luz de las Sagradas Escrituras. Soy Tito Martínez, teólogo bíblico y no teísta, y comenzamos escuchando a esta falsa cristiana llamada Betty Valen. Dos de las preguntas más difíciles que se le hacen a un protestante son las siguientes. Difíciles para ellos. ¿En qué año se fundó tu iglesia? Y la número 2, ¿cómo se llama tu pastor? Ellos responden, la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo. La Iglesia Católica es la ramera del Apocalipsis. El Papa Francisco no es el pastor de Jesucristo. El Papa Francisco es la bestia del Apocalipsis. Pero esa no fue la pregunta. Las preguntas son, ¿en qué año se fundó la congregación a la que tú asistes? ¿Quién? ¿Cuál es el nombre del Señor que tú le llamas pastor y que recibe los diezmos? Ese Señor que se para enfrente de la congregación y tú te sientas a escucharlo, a escuchar su predicación, a escuchar su palabra de Dios. No responden. Bueno, hasta aquí. Vamos a comentar, voy a destrozar la estupidez que ha dicho. ¿En qué año nació cada una de las llamadas iglesias evangélicas e iglesias protestantes? Evidentemente, cada una de las iglesias falsas y apóstatas llamadas protestantes, más llamadas evangélicas, tuvieron un año de nacimiento. Los luteranos, por ejemplo, pues la iglesia luterana nació con Lutero, con Martín Lutero, un reformador que era católico, un fraile católico, que en Alemania en el siglo XVI pues dio comienzo a la llamada Reforma Protestante. Por lo tanto, nace en el siglo XVI. Los pentecostales, por ejemplo, nacen a principios del siglo XX, año 1900, nacen los pentecostalocos en los Estados Unidos. Los adventistas del séptimo día nacen alrededor del año 1840, nacen en los Estados Unidos, con Elena G. de White, con Guillermo Miller. Ahí nace esta secta falsa llamada los adventistas. Los mormones igual, nacen en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, también en los Estados Unidos, con un falso profeta llamado José Smith. Por lo tanto, claro, esas sectas falsas, esas iglesias falsas y apóstatas, claro que tienen un año de nacimiento, una época de nacimiento, y por lo tanto no tienen que ver absolutamente nada con la verdadera iglesia de Cristo. Pero fíjense la hipocresía repugnante, asquerosa de esta falsa cristiana llamada Betty Valen, porque resulta que la llamada Iglesia Católica Romana también tiene una época de nacimiento, un año de nacimiento, que fue en el siglo IV. En ese siglo nace la Iglesia Católica Romana, cuando la Iglesia apóstata, la Iglesia que se había apartado de la verdadera doctrina, se une al poder imperial de Roma en la época del emperador Constantino, y es ahí cuando nace la llamada Iglesia Católica Romana, porque los primeros cristianos, como puede ver usted en el Nuevo Testamento, jamás a la Iglesia de Cristo se la llama la Iglesia Católica Romana. Nunca, escuche bien, en el Nuevo Testamento a los primeros cristianos se les llamó católicos, católicas, Iglesia Católica Romana, nunca. Eso comienza pues a ocurrir a partir del siglo II, siglo III. Algunos llamados padres de la Iglesia comienzan a llamar la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica Romana nace realmente en el siglo IV, cuando se une al poder de los emperadores romanos. Es ahí cuando nace esta Iglesia del diablo, esta gran ramera que es la Iglesia Católica Romana,
la gran ramera de Roma, mencionada en el Apocalipsis, es ahí cuando nace la Iglesia Católica Romana. Siglo IV, no siglo I, porque repito, en el primer siglo ningún cristiano se llamaba católico. Que no me lo cree, no lo cree usted, vaya a su propia Biblia, Nuevo Testamento, y yo le regalo 50.000 euros y me demuestra dónde a los cristianos del siglo I, de la época de los apóstoles, se llamaban católicos. Si usted me lo demuestra con un solo versículo, le juro que le regalo $30.000, 30.000 euros. No va a encontrar ni un solo versículo, prueba absoluta, prueba irrefutable, que los llamados católicos son falsos cristianos. No son verdaderos cristianos, porque ni los apóstoles de Cristo ni los primeros cristianos del siglo I se llamaban católicos, ni mucho menos católicos romanos. Y la Iglesia de Cristo no se la llama jamás en el Nuevo Testamento la Iglesia católica o Iglesia católica romana. Se la llama Iglesia de Cristo, Iglesia de Dios. A los primeros cristianos se le llamaba, es el nombre que más se utiliza en el Nuevo Testamento, es santo, los santos. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, escribe sus epístolas a los cristianos de la Iglesia de Roma, ¿cómo lo llama? A los santos que están en Roma. O a los corintios, a los santos que están en Corinto, a los gálatas, a los efesios, a los colosenses, a los tesalonicenses, etcétera, etcétera. Los santos. Nunca el apóstol Pablo le llamó católicos. Jamás los primeros cristianos se llamaban católicos. Por lo tanto, ahí tiene la prueba absoluta e irrefutable de que la Iglesia Católica Romana no es la Iglesia de Cristo, no nació con Cristo, no la fundó Cristo, ya que, repito, los primeros cristianos jamás se llamaban católicos, y la Iglesia de Cristo jamás es llamada en el Nuevo Testamento la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, fíjese la repugnante y asquerosa hipocresía satánica de esta falsa cristiana al servicio de la gran ramera de Roma, esta pobrecita mentirosa llamada Betty Valen, la cual no sabe absolutamente nada ni de la Biblia ni de la verdadera historia de la Iglesia, porque la pobre mentirosa dice que su Iglesia, la Iglesia Católica, es la única y verdadera Iglesia de Cristo, la que fundó Cristo, cuando resulta que los primeros cristianos, según dice el Nuevo Testamento, jamás se llamaron católicos. Ni la Iglesia de Cristo es llamada la Iglesia Católica Romana por ninguna parte, de ninguna parte. La Iglesia de Cristo, por supuesto, es universal, está formada por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, pero jamás de los jamases, en el Nuevo Testamento se la llama la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana, sencillamente, es la Iglesia de Satanás en la tierra, la Iglesia del diablo. Es una falsa iglesia que pretende hacerse pasar por la verdadera Iglesia de Cristo, por la esposa de Cristo, cuando resulta que es la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis, la cual tiene su sede, su centro de poder en Roma, en la ciudad de las 7 colinas. Esto lo explico en varios de mis vídeos publicados aquí en mi canal de YouTube, en varios estudios míos, estudios bíblicos y libros que encontrará en mi sitio web, las21tesisdetito.com. Ahí encontrará toda la información sobre este tema de la Iglesia del diablo en la tierra, que es la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Como pueden ver, ahí tenemos la hipocresía de estos falsos cristianos católicos, de esta cizaña, de esta hierba mala, que acusan a otras iglesias rameras, a otras iglesias falsas, como son las protestantes, de tener un año de nacimiento, de tener un fundador, cuando resulta que también los católicos, la Iglesia Católica Romana, tiene un año de fundación, es decir, tiene un siglo cuando nació esta Iglesia del diablo en la tierra, que, repito, fue en el siglo IV, cuando la Iglesia Católica se convierte en la Iglesia de Roma, se convierte en la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, aliada, casada con el poder imperial de Roma. Es ahí realmente cuando nace esta Iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, y que no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera Iglesia de Cristo, como ya he demostrado. Ya que, repito, los primeros cristianos jamás se llamaron católicos, católicas, y la Iglesia de Cristo jamás es llamada la Iglesia Católica Romana en el Nuevo Testamento. Se la llama, repito, la Iglesia de Dios, la Iglesia de Cristo,
lo puede leer en montones de versículos del Nuevo Testamento. Nunca se la llama la Iglesia Católica Romana. Por tanto, esta Iglesia del diablo nace cuando la Iglesia apóstata, ya había caído la apostasía, ya había venido esa gran apostasía predicha por el apóstol Pablo, y como resultado de esta gran apostasía, pues se manifestó el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el Papa de Roma, es el poder papal. Se instaló en el templo de Dios, en la Iglesia, haciéndose pasar por un ser poderoso, por un Dios, como enseñó bien clarito el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Esto ocurre cuando esta Iglesia apóstata, repito, se une al poder de los emperadores romanos en la época del emperador Constantino, siglo IV, y es entonces cuando después aparece el poder papal, cuando es quitado de en medio. El último de los emperadores romanos de Occidente, pues es el obispo de Roma, el llamado Papa, quien ocupó el lugar de los emperadores romanos en Roma. Se convirtió en esa gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de esta descerebrada e ignorante apóstata de la fe, esta falsa cristiana católica llamada Betty Valen. Porque entonces, si responden, tendrían que aceptar que si son bautistas del sur o bautistas del norte, tienen que aceptar que su iglesia la fundó John Smith allá por el año de 1611. Efectivamente, los bautistas, por ejemplo, en el 1611, cuando nace esta secta, esta hija de la gran ramera de Roma, porque en el fondo enseña las mismas doctrinas que su madre ramera, que la Iglesia Católica Romana, como las doctrinas diabólicas y falsas del trinitarismo, este falso Dios trino, este monstruo de 3 cabezas, la inmortalidad del alma, los sufrimientos eternos en el infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas doctrinas falsas, pues las siguen enseñando las hijas, estas iglesias, que se apartaron, que salieron de la madre romana, de esta gran ramera, de esta madre de las rameras, salieron de esa iglesia de Roma y fundaron sus propias iglesias, como por ejemplo los bautistas en el siglo XVII, como bien dice la paposa esta mentirosa llamada Betty. Efectivamente, todas estas iglesias rameras falsas, mal llamadas evangélicas protestantes, pues nacen en esa época y tienen un fundador, quien fue el que dio inicio a esas sectas falsas. ¿De acuerdo? Son auténticas hijas de su madre ramera, de la madre de las rameras, que es la Iglesia Católica Romana, la gran ramera de Roma. Por eso es que la Iglesia Católica se la llama la llamada Santa Madre Iglesia, porque es la madre de otras muchas iglesias apóstatas y falsas que salieron de ella, como por ejemplo las llamadas iglesias protestantes. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de esta apóstata, de esta falsa cristiana llamada Betty Valen. Cuando ya la iglesia tenía caminando 1611 años. Eso es mentira. La Iglesia Católica Romana, repito, nace en el siglo IV, cuando se unió al poder imperial de Roma, en concreto del emperador llamado Constantino. Constantino el Grande es cuando legaliza, por así decirlo, a la iglesia cristiana, a los cristianos. Entonces, esta iglesia apóstata, esta iglesia que ya se había apartado de la verdadera doctrina, se unió a este poder imperial romano para poder así enriquecerse con oro, con piedras preciosas, etcétera, 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 y se convierte en lo que hoy en día es decir, una gran ramera que tiene su sede en Roma, en la ciudad de Roma, que es la ciudad de las 7 colinas, como todos conocemos. A lo largo de la historia, Roma se la ha llamado la ciudad de las 7 colinas, y ahí dice el Apocalipsis que tiene su centro de poder, su sede, ahí es donde se sienta esta gran ramera, esta religión falsa, esta falsa y satánica iglesia que se hace pasar, para engañar al mundo evidentemente, pues se tiene que hacer pasar por la única y verdadera Iglesia de Cristo, esta Iglesia Católica Romana, que como ya he demostrado no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera Iglesia de Cristo. La verdadera Iglesia de Cristo de ninguna manera se llama Iglesia Católica Romana, ni los verdaderos cristianos jamás de los jamases se llamaron católicos, nunca, y esto lo puede comprobar cualquiera, sea católico o protestante, yendo al Nuevo Testamento, y verá que ahí se le llama santos, se le llama discípulos, pero jamás de los jamases se llamaron católicos. Prueba irrefutable de que los católicos son sencillamente falsos cristianos, son esa cizaña, esa hierba mala que se parecen a los verdaderos cristianos, y que un día, cuando Cristo venga, serán recogidos por los ángeles, esta hierba mala, y arrojados al fuego para ser atormentados con fuego y azufre
y destruidos completamente en cuerpo y alma, tal como enseñó Jesús, los apóstoles, tal como enseña toda la Biblia. Esta hierba mala, repito, que se hacen llamar católicos, un día serán recogidos y arrojados al fuego. Evidentemente aquellos que no, estos falsos cristianos católicos, que no se hayan querido arrepentir, que no hayan querido arrepentirse de todas sus herejías, de todas sus blasfemias, de todas sus idolatrías, de todas sus mentiras, pues sencillamente son los que serán recogidos y arrojados al fuego, a ese lago de fuego donde tendrán su parte todos los mentirosos y todos los idólatras, como dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Vamos a seguir tapando la bocaza satánica y mentirosa de esta engañadora llamada Betty Valen. Ya había una iglesia establecida, una iglesia jerárquica y una Biblia completa. Si son pentecostales, tendrían que aceptar que su iglesia se fundó allá también por el 1900 y que la funda un ser humano que se llamó Carlos Parán. Efectivamente, ahí tienen el nacimiento, esta iglesia diabólica y falsa, esta hija de la gran ramera de Roma que se hace llamar la iglesia pentecostal. Nace con Parán ahí en los Estados Unidos a principios del siglo XX, año 1900, nace la iglesia esta diabólica y falsa que se hacen llamar los pentecostales. Seguimos. Tendrían que aceptar, si son adventistas del séptimo día, que su iglesia la fundó Elena G. de White allá también por el año de 1900. No, eso es mentira, ignorante. La iglesia adventista del séptimo día nace realmente a mediados del siglo XIX, alrededor del año 1840, 1844 es cuando nace en los Estados Unidos los llamados adventistas del séptimo día. Con Elena G. de White, con Guillermo Mille, etcétera, pues nace ahí, en esa época, no a principios del siglo XX, como usted dice. Es una vulgar ignorante que no sabe absolutamente nada ni de la Biblia ni de historia. Lo que ha dicho usted es falso, es mentira. Seguimos. Entonces, no responde. Son dos de las preguntas muy difíciles de responder. Nosotros somos cristianos católicos, orgullosos de ser católicos, y nuestra iglesia la fundó el Señor Jesucristo. ¿Y me puede decir usted dónde en el Nuevo Testamento a los verdaderos cristianos se les llama católicos? Si usted me da el versículo, repito, le regalo 40.000 euros, $40.000. Eso, embustera. A ver, hija del diablo, deme usted un solo versículo donde a los apóstoles y el resto de primeros cristianos se le llamaran católicos, o ellos mismos, a sí mismos, se llamaran católicos. A ver, deme usted el texto. Con su propia Biblia católica. A ver, demuéstrelo. No lo va a poder demostrar jamás. Ni usted, ni nadie, ningún falso cristiano católico va a poder demostrar jamás con la Biblia que los católicos sean verdaderos cristianos. Porque si lo fueran, pues entonces en el Nuevo Testamento se le llamaría católicos. A los hermanos católicos que están en Roma, hubiera dicho el apóstol Pablo en su epístola a los romanos. A los hermanos católicos que están en Corinto, o en Galacia, o en Colosas, eso los hubiera llamado católicos. Pero resulta que nunca los llamó católicos. ¿Por qué? Porque no eran católicos, así de simple. Eran santos. Santos. Así es como decenas de veces en el Nuevo Testamento se le llama a los verdaderos cristianos, a los verdaderos discípulos de Jesús. Santos, apartados para Dios. Santos, eran perfectos en Cristo. Eran apartados para Dios, eso es el significado del nombre santo. Así es como se le llaman a los verdaderos cristianos. Y jamás se le llamaba católicos. Prueba irrefutable, repito, de que los llamados católicos de hoy en día no tienen que ver absolutamente nada ni con los verdaderos cristianos, ni con los discípulos de Jesús. O sea, son sencillamente hierba mala, esa cizaña, esa hierba que un día va a ser recogida y arrojada al fuego, como dijo Jesús. Seguimos. En el año 33. Y puso como cabeza visible para que nos guiara toda verdad y nos apacentara a Pedro. Fíjese lo que acaba de decir esta hija del diablo embustera, esta falsa cristiana católica llamada Betty. Betty Valen dice que Pedro es la cabeza de la iglesia. Ella dice cabeza visible, pero eso es un engaño de esta iglesia satánica, de la iglesia del diablo, de la iglesia católica, ya que en el Nuevo Testamento jamás se habla de ni cabeza, no se habla de ninguna cabeza visible. Se habla de la cabeza de la iglesia, de una solo.
El Nuevo Testamento jamás habla de cabeza visible y cabeza invisible de la Iglesia. Habla de una sola cabeza, que es Jesús y que está en el cielo, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Él es la única cabeza, el único jefe, eso es lo que significa cabeza, el jefe, el único jefe de la verdadera Iglesia, de la Iglesia de Cristo. Vamos a ver cómo miente, vamos a tapar la bocaza mentirosa de esta hija del diablo llamada Betty, esta falsa cristiana. Vamos a ver si la cabeza de la Iglesia es el Señor Jesucristo o es el apóstol Pedro, como enseñan estos hijos del diablo, estos hijos de la gran ramera de Roma. Vamos a ver si es Pedro o es el Señor Jesucristo. Abran sus propias Biblias, los católicos también, los paposos que abran sus propias Biblias católicas en los siguientes textos que voy a leer. Ponga atención. Abran sus Biblias en primer lugar en Efesios, epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 22. Dios, es decir, el Padre Celestial, siempre aquí cuando el apóstol Pablo hablaba de Dios solamente se refería al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo, el más grande de todos los dioses. No estaba hablando de ningún monstruo de 3 cabezas al cual llaman los falsos cristianos católicos Dios Trino, no. Pablo se estaba refiriendo solamente al Padre Celestial. Dios, el Padre, sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Fíjese bien, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la Iglesia. Y lo dio, el Padre dio a su Hijo Jesucristo como cabeza de toda la Iglesia. Cristo, como puede ver, lo dijo Pablo bien clarito, es la única cabeza de la Iglesia, de la verdadera Iglesia. La Iglesia de Cristo. No la Iglesia católica romana, como enseñan los falsos cristianos católicos, como esta hija del diablo, esta embustera patológica llamada Betty Valen. No. Es únicamente el Señor Jesús, la única y verdadera cabeza de la Iglesia. Porque el Nuevo Testamento no habla de 2 cabezas, una cabeza visible, que es el Papa, y una cabeza invisible, que es Cristo. Eso es una espantosa doctrina de demonios que se ha inventado esta Iglesia satánica. Nunca va a encontrar usted un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se hable de 2 cabezas de la Iglesia, una invisible y otra visible, no. Solamente habla de una sola cabeza de la Iglesia, que es Jesús, es Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la Iglesia. Vamos a leer más pasajes. Abran sus Biblias en esta misma epístola de Pablo, Efesios 4, verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí lo tenemos bien claro, lo entiende paposa mentirosa Betty. Cómo Satanás la ha engañado y la ha destrozado completamente el cerebro por medio de esta religión diabólica a la que pertenece, que es la gran ramera de Roma. Cómo la ha destrozado completamente la mente. La única cabeza de la Iglesia es Cristo. El apóstol Pablo lo enseñó bien clarito en estos textos. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de la Iglesia, claro, el jefe, es decir, Cristo. Ahí lo tenemos. No dijo por ninguna parte que la cabeza de la Iglesia fuera el apóstol Pablo. Y eso de enseñar que hay 2 cabezas de la Iglesia, la invisible, que es Cristo, y la cabeza visible, que era Pedro, eso es Pedro, y dicen estos, y los sucesores de Pedro, que dicen que son los papas de Roma, es una de las más asquerosas y satánicas mentiras de toda la historia de la humanidad. El Nuevo Testamento, repito, solo habla de una sola cabeza, de una cabeza de la Iglesia, que es el Señor Jesucristo y que está en el cielo. La Biblia nunca dice que el apóstol Pablo fuera, Pedro, mejor dicho, jamás dice que el apóstol Pedro fuera la cabeza visible de la Iglesia. En ninguna parte. Si usted me da un solo versículo, paposo o paposa, donde se diga en el Nuevo Testamento que Pedro era la cabeza visible de la Iglesia, le regalo otros 40.000 euros, $40.000. Nunca ningún falso cristiano católico lo va a poder demostrar con la Biblia. Jamás en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo se le llama la cabeza de la Iglesia o cabeza visible de la Iglesia, no. La única cabeza de la Iglesia es el Señor Jesús. Más textos del apóstol Pablo. Abra sus Biblias en Colosenses capítulo 1, verso 18. Y Él, es decir, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él, Jesús, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Lo ve?
la cabeza, una vez más, lo dijo el apóstol Pablo, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es Jesús, es solamente Cristo. Pablo nunca dijo que la cabeza de la iglesia fuera el apóstol Pedro. Colosenses capítulo 2, verso 10. Y vosotros estáis completos en él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es decir, él es el jefe de todo principado y potestad, de toda autoridad. Y además es la cabeza, es el jefe de la iglesia. Es Cristo. No el apóstol Pedro, como enseñan estos hijos de Satanás, estos hijos de la gran ramera, de la gran prostituta de Roma, que es la Iglesia Católica Romana. Colosenses capítulo 2, verso 19, dice Pablo, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, es decir, la Iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, es decir, el Padre. Y no agarrándose, no uniéndose a la cabeza que, como ya hemos visto, es Cristo, no el apóstol Pedro. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? El propio Pedro. ¿Qué dijo el apóstol Pedro sobre la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia según Pedro? Bueno, pues mire, que escuchen bien todos estos falsos cristianos católicos. Abra sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro. Capítulo 2, verso 7. Para vosotros, dijo Pedro, pues los que creéis, Cristo es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, es decir, la cabeza de la iglesia, que es lo mismo. Cristo es la cabeza de la iglesia, dijo el apóstol Pedro. Si Pedro fuera la cabeza de la iglesia, como enseñan los falsos cristianos católicos, estos hijos de Satanás, estos mentirosos, pues Pedro hubiera dicho que Pedro es la cabeza del ángulo, es la cabeza de la iglesia, o hubiera dicho que Cristo ha venido a ser la cabeza invisible de la iglesia, pero yo soy la cabeza visible de la iglesia. Eso es lo que hubiera dicho el apóstol Pedro si él hubiera sido un embustero católico, como lo son estos hijos del diablo, estos mentirosos y falsos cristianos, como por ejemplo esta pobre descerebrada y embustera patológica llamada Betty Valen. Aquí lo tenemos. La cabeza de la iglesia, dice el Nuevo Testamento, es solamente el Señor Jesucristo. La única cabeza de la iglesia, repito, en el Nuevo Testamento usted jamás va a encontrar que se hable de dos cabezas de la iglesia. Una invisible, que es Cristo, y otra visible, que era Pedro y los papas de Roma. Eso es una asquerosa mentira satánica que demuestra hasta qué grado de satanismo, de engaño, de maldad ha caído esta iglesia apóstata y del diablo, que es la Iglesia Católica Romana. La gran ramera, esta gran prostituta mencionada en el libro del Apocalipsis. Bien, vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de esta hija del diablo, de esta falsa cristiana, al servicio de Satanás, llamada Betty Valen. Pedro, todos sus sucesores. Muere Pedro y la iglesia no termina con Pedro. La iglesia sigue y sigue ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo... ¿Ah, sí? ¿Y dónde habla Jesús? ¿O dónde habla el Nuevo Testamento de los supuestos sucesores de Pedro? Yo le doy otros 30.000 euros si usted me da un solo versículo del Nuevo Testamento donde se mencionen esos supuestos sucesores del apóstol Pedro. $30.000. Fíjese todo el dinero que la doy. La regalo $30.000 y usted con el Nuevo Testamento, ojo, con el Nuevo Testamento solamente me demuestra que Pedro, el apóstol Pedro, tuvo sucesores. ¿Dónde se habla de esos supuestos sucesores de Pedro en el Nuevo Testamento? Embustera hija del diablo. En ninguna parte. Jesús no mencionó esos supuestos sucesores de Pedro. Porque Cristo fue bien claro en Mateo capítulo 16. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Fíjese que Jesús no dijo a ti y a tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos. ¿Dijo eso Jesús? ¿Verdad que no? ¿Habló Cristo de supuestos sucesores de Pedro? Por ninguna parte. Solamente le estaba hablando al apóstol Pedro. A ti Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. No dijo a ti y a tus sucesores. Si Pedro hubiera tenido sucesores, como son los llamados papas de Roma, que se hacían pasar
estos mentirosos e hijos del diablo, este hombre de pecado se hace pasar por el sucesor de Pedro. Esa asquerosa mentira satánica, pero resulta que Cristo no habló por ninguna parte de ningún supuesto sucesor de Pedro. Solamente se dirigió a Pedro, le habló a Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y luego si leemos el resto del Nuevo Testamento podrá usted comprobar que en ninguna parte se menciona ningún supuesto sucesor de Pedro. Ni el apóstol Pablo habló de supuestos sucesores de Pedro. Jamás. Eso fue una doctrina de demonios. La llamada, como llaman los católicos, sucesión apostólica, es una asquerosa mentira satánica que se inventó esta iglesia del diablo, esta iglesia apóstata, para engañar a lo largo de los siglos a millones y millones de falsos cristianos católicos. Porque, repito, la Biblia, el Nuevo Testamento, por ninguna parte habla de ningunos supuestos sucesores del apóstol Pedro. Esa autoridad del poder de las llaves, de abrir el reino de Dios tanto a judíos como a gentiles, Jesús se la dio solamente a Pedro y a nadie más. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por lo tanto, no existe ningún sucesor del apóstol Pedro. Jamás existieron sucesores del apóstol Pedro. El Nuevo Testamento por ninguna parte habla de sucesores de Pedro. Pedro simplemente pues era un pastor más, como dijo el apóstol Pedro en su primera y segunda epístola. Era un pastor más, un anciano más de la iglesia, nada más. En ninguna parte, por eso al apóstol Pedro, en ninguna parte del Nuevo Testamento vais a encontrar que se le llamara el Papa, o el Santo Padre, o el Vicario de Cristo, o el Sumo Pontífice. No vais a encontrar ni un solo versículo donde a Pedro se le dieran esos títulos paganos, esos títulos falsos. Nunca. Nunca, prueba absoluta. Ahí tenéis la prueba irrefutable de que el apóstol Pedro jamás ni fue el primer papa, ni tuvo sucesores. Jamás fue papa, ni ejerció como papa, jamás por ninguna parte. Si él hubiera sido el primer papa de la iglesia, como enseñan estos falsos cristianos católicos, pues al apóstol Pedro sencillamente en el Nuevo Testamento se le llamaría el Sumo Pontífice, el Santo Padre, el Papa o el Vicario de Cristo. Pero resulta que ninguno de esos títulos falsos se le da jamás al apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. Ahí tenéis la prueba absoluta e irrefutable de que Pedro jamás fue papa, nunca fue el primer papa, ni ejerció como papa. Repito, él simplemente era el líder de los 12 apóstoles, era el que llevaba la palabra, era la voz cantante, por así decirlo. El que hablaba en nombre de los 12 apóstoles era Pedro, eso sí, lo dice bien clarito el Evangelio, pero jamás fue papa. Era un pastor más, al cual nombró Jesús para que pastoreara las ovejas, pastoreara los corderos, pero eso es lo que era, un simple pastor más, entre otros muchos pastores más, muchos ancianos más, como dijo el apóstol Pedro en su primera epístola, uno más entre los ancianos. Que no ejercía ningún poder monárquico, ningún poder dictatorial sobre el resto de los cristianos. Era simplemente un pastor más de la iglesia de Cristo. Él pastoreaba, él enseñaba, él dirigía a los santos, no a los católicos, porque recuerde, como ya he dicho muchas veces, que en el Nuevo Testamento a los verdaderos cristianos jamás se le llamaba católicos. Eran llamados santos, los santos, ¿de acuerdo? Nunca católicos. Ahí tiene la prueba de que los católicos de ninguna manera son verdaderos cristianos, sino que son hijos del diablo, son esa cizaña, esa hierba mala que un día serán arrojados al fuego. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de esta hija del diablo embustera llamada Betty Valen. Porque no nos dio fecha ni nos dio hora cuando se va a terminar su iglesia. Hermano separado, si te avergüenza tanto dar el origen de dónde te congregas, ¿qué haces ahí, en esa secta? Eso digo yo, eso pregunto también yo a estos falsos cristianos católicos. ¿Qué hace usted dentro de esta iglesia del diablo en la tierra, que es la gran ramera de Roma? La iglesia católica romana. ¿Qué hace usted en esa iglesia satánica absolutamente falsa, que enseña espantosas doctrinas de demonios y que no tiene que ver absolutamente nada con los verdaderos cristianos del siglo I mencionados en el Nuevo Testamento? ¿Qué hace usted dentro de esta iglesia de Satanás? Dentro de esa iglesia del diablo, de la iglesia católica romana. Es la misma pregunta que le hago yo a usted. ¿Qué hace usted en esa iglesia satánica? Pues ya sabe lo que tiene que hacer si quiere ser salva. Salir de en medio de ella, como dice el propio Dios en Apocalipsis capítulo 18, verso 4.
salid de en medio de ella, es decir, de en medio de esta gran ramera de la Babilonia la Grande. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, las plagas que Dios la va a enviar en el futuro. Una iglesia del diablo, una gran ramera que un día va a ser totalmente destruida por fuego. En una sola hora, la capital de esta gran ramera, que es Roma, la ciudad de las 7 colinas, va a ser destruida completamente por la bestia y por sus 10 reyes aliados. Y nunca más se la encontrará. Nunca más será hallada esta ciudad, la ciudad de Roma. Prueba absoluta de que esta profecía se va a cumplir en el futuro, porque la ciudad de Roma todavía sigue existiendo. Ahí tiene su sede, la gran ramera, la Iglesia Católica, la tiene ahí en Roma, en los palacios vaticanos. Ahí está el centro de poder de la gran ramera. Y cuando sea totalmente destruida por fuego en una sola hora, nunca más se la encontrará. Jamás será hallada, dejará de existir para siempre de la faz de la tierra. Prueba irrefutable de que esa profecía todavía no se ha cumplido, sino que se va a cumplir en el futuro, cuando, repito, la destruya. Dios la va a destruir, el propio Dios, pero utilizando a sus enemigos, utilizando a ese futuro emperador, a la bestia, y a sus 10 reyes aliados. Va a utilizar a esos 10 gobernantes y a la bestia para arrasar por fuego, con fuego, esa capital que es Roma, la sede central. Tiene su centro de poder, la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Será arrasada por fuego en una sola hora y nunca más se la encontrará. Lo puede leer usted, habrá su propia Biblia. Apocalipsis, capítulo 18, verso 21. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de esta hija del diablo, de esta embustera llamada Betty Valen. Valiente y dices, bueno, mi iglesia la fundó Bernardo Osorio, que es una secta que anda ahí. Mi iglesia la fundó Bernardo Osorio, ¿sí?, en el año de 1972. Y se llama la primera iglesia bíblica del Pacífico en Apatzingán. Es tan fácil, hermano. Si usted está orgulloso, hágale como yo. Ponga la cara, la foto de su pastor, como yo pongo la cara, la foto del mío. Bueno, está ahí este asqueroso y patético vídeo, este ridículo vídeo, hecho por esta falsa cristiana católica llamada Betty Valen. ¿Y qué más decir a esta pobre y descerebrada falsa cristiana llamada Betty? Pues se lo vuelvo a repetir, que se arrepienta genuinamente, salga de esa iglesia del diablo, la Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera de Roma, como ya he demostrado bien claro en uno de mis vídeos publicados en mi canal de YouTube hace unos días y en muchos de mis libros, donde lo demuestro de forma absolutamente irrefutable. Su iglesia es la iglesia del diablo en la tierra, esa gran ramera, la iglesia más satánica, mentirosa, hechicera, idolátrica de toda la historia de la humanidad, y que se hace pasar sencillamente por la verdadera y única Iglesia de Cristo, claro, para poder engañar al mundo, poder engañar a millones de personas. Si no se hiciera pasar por la Iglesia de Cristo, pues no engañaría absolutamente a nadie. Si esta Iglesia satánica, que es la Iglesia Católica Romana, dijera que ella es la gran ramera, que es la Iglesia del diablo en la tierra, ¿usted cree que engañaría a alguien? No, no engañarían absolutamente a nadie. No habría a nadie en esa secta diabólica, nadie. ¿Pero por qué hay millones y millones y cientos de millones de católicos? Pues sencillamente porque han sido engañados por Satanás y por esta gran ramera de Roma, la cual, repito, se ha de pasar por la Iglesia de Cristo. Y como ya he demostrado en este vídeo, pues de ninguna manera es la Iglesia verdadera de Cristo, porque, lo vuelvo a repetir y con esto ya termino, jamás los primeros cristianos se llamaron católicos. Católicos, católicas, Iglesia Católica Romana, eso jamás lo va a encontrar usted ni un solo versículo del Nuevo Testamento. Nunca se llamaron católicos porque sencillamente los católicos no son cristianos verdaderos. Son esa, repito, esa hierba mala, esa cizaña, que un día, cuando llegue el fin del mundo, cuando Cristo venga, los ángeles de Dios los van a recoger y los van a arrojar al fuego. Por idólatras, por adorar a falsos cristos galleta, por adorar a un monstruo de 3 cabezas al cual llaman Dios Trino, por adorar a esos falsos dioses. Lo que les espera a estos idólatras es el lago de fuego y azufre, la condenación y la destrucción eterna en ese lago de fuego. Y ahora usted, Paposa Betty, tiene la oportunidad, Dios le ha dado por medio de este vídeo, lo que estoy diciendo aquí, la bendita oportunidad de conocer la verdad, la absoluta verdad,
totalmente irrefutable, tal como se la ha expuesto. Si usted la rechaza, sigue queriendo pertenecer y defender esta iglesia del diablo en la tierra, esta gran ramera, pues ya sabe lo que le espera al final, Papo Savetti. Ya sabe lo que le espera, donde van a ir a parar todos los idólatras y todos los mentirosos, tal como dice el libro del Apocalipsis. Así que ahora usted tiene la bendita oportunidad, no la rechace, no la desprecie, sea inteligente, no sea descerebrada, no sea necia, no sea estúpida, acójase a usted a esta gran oportunidad que Dios le ha dado de conocer la verdadera doctrina cristiana, y de salir cuanto antes huyendo de esa gran ramera de Roma que es la Iglesia Católica. Como dice el Señor ahí en Apocalipsis 18:4, texto que ya he leído. Salid del medio de ella, pueblo mío. Pueblo de Dios aún sigue existiendo. Hay gente que todavía pertenece al pueblo de Dios y que está dentro de esta iglesia del diablo en la tierra, que es la gran ramera, la Iglesia Católica. Ellos tienen que obedecer, escuchar y obedecer esas palabras de Dios. Apocalipsis 18:4, y salir, si usted es una verdadera cristiana, obedecerá al Señor y saldrá de esta iglesia satánica, de la gran ramera, para que no participe de sus pecados, ni reciba parte de las plagas que Dios la va a enviar en el futuro. Ahora usted tiene esa gran oportunidad. No la rechace, y si la rechaza, pues ya sabe lo que le espera. Doy por terminado, por tanto, la respuesta a esta falsa cristiana embustera patológica, ignorante, ceporra, llamada Betty Valen. Os ha hablado Tito Martínez. Si quieren conocer la verdadera doctrina cristiana, enoteísta, pues sigan viendo los vídeos aquí en mi canal de YouTube, o entren en mi sitio web, las21tesisdetito.com. Ahí tendrán todo el material por escrito, en audio, en vídeo, para que conozca perfectamente cuál es la verdadera doctrina cristiana, que es el enoteísmo, tal como encontramos en las páginas del Nuevo Testamento.